Pues claro que ustedes están aquí presentes para escucharme. Y yo estoy aquí para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas. Que nos propongamos inquirir por sí mismos, indagar, buscar, tratar de saber por el objetivo evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Saber escuchar es muy difícil. Saber hablar es más fácil. Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etc. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo con lo que tiene almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Intelectual de los conceptos. Entendido esto, sí hace urgente aprender a escuchar con mente nueva. No, repito, con lo que se tiene almacenado en la memoria. Después de este preámbulo, vamos a tratar de ponernos de acuerdo ustedes y yo sobre conceptos, ideas, etc. Ante todo, es urgente saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que es la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen tres mentes en nosotros. A la primera podríamos denominarla mente sensual. A la segunda, pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. No hay duda que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos.
Miradas las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos, indubitablemente no tendrá acceso totalmente a algo que se escape del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Eso es obvio. Nada podrá saber talmente sensual sobre lo real, sobre los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etc. Pues, ¿de dónde podría sacar talmente información? Si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos. Obviamente no tiene con qué poder conocer lo real. Me vienen estos momentos a la memoria algo muy interesante. Hubo una vez un gran congreso en Babilonia, en la época de los esplendores egipcios. Vinieron gentes de Asiria, Egipto, Fenicia, etc., al citado congreso. Es claro que el tema resultaba inquietante. Se quería saber, a base de puras discusiones analíticas, si el ser humano tenía o no alma. Entonces, obviamente ya los 5 sentidos ya habían degenerado demasiado. Solo así podemos explicarnos que las gentes escogieran ese tema como motivo de todo un congreso. En otros tiempos, un congreso así hubiera resultado ridículo. Nunca se le hubiera ocurrido a los lemures celebrar un congreso de este tipo. La gente del continente Mu le bastaba salirse del cuerpo y saber si tenía o no tenía algo. Lo hacían con una facilidad sorprendente. No estaban propiamente atrapados por el organismo físico. De manera que un tema de este tipo solamente podría ocurrirle a una humanidad ya involucionada, decadente, degenerada. Lo cierto fue que, tanto a favor como en contra de la cuestión alma, hubieron muchas discusiones. Al fin,
subió a la tribuna de la elocuencia un gran sabio asirio. Ese hombre se había cultivado en Egipto. Había estudiado pues, los misterios. Y habló con voz muy fuerte, diciendo: la razón nada puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, sobre lo inmortal. La razón. Lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista que una materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podría estructurar por oposición una tesis de tipo materialista con una lógica de tipo similar. De manera pues que la razón subjetiva, sensualista, nutrida con los datos aportados por los 5 sentidos, da para todo. Puede fabricar cualquier tesis de tipo espiritualista o de tipo materialista. Entonces, no es algo en que se pueda confiar. Existe un sentido diferente, que es el sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es una facultad del ser. Pero la razón subjetiva por sí misma no puede verdaderamente darnos ningún dato sobre la verdad, sobre lo real. Nada puede saber la razón sensualista sobre los misterios de la vida y de la muerte. Así habló aquel sabio. Y dijo aún más: ustedes me conocen. Tengo prestigio entre ustedes. Saben muy bien que vengo de Egipto. No ignoran que mi vida ha sido de estudio. Y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real. Así habló aquel hombre. Y concluyó diciendo que ustedes no pueden saber con su racionalismo nada sobre la verdad, sobre el alma, sobre el espíritu. La mente racionalista no puede saber nada de esas cosas. Bueno, habló aquel hombre con mucha elocuencia y luego se retiró. Se apartó definitivamente de todo escolasticismo. Prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista y permitir o desarrollar en sí mismo, mejor dijera, aquella facultad del ser ya citada por mí,
que se conoce como percepción instintiva de las verdades cósmicas, facultad que otrora tenía la humanidad en general, pero que se atrofió conforme el yo psicológico, el mí mismo o el sí mismo, se fue desarrollando. El sabio asirio, educado en Egipto, dicen que apartado de toda escuela, se fue pues a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en esa prodigiosa facultad del ser conocida como percepción instintiva de las verdades cósmicas. Pero vamos aún un poco más lejos. Hay una mente diferente a la mente sensual. Quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. En esa mente intermedia encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, al fin y al cabo, tienen cabida en la mente intermedia. Y por último existe la mente interior. Esto es algo que debemos esclarecer. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con los datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior no podría jamás funcionar sin esos datos que proporciona la conciencia interior del ser. He ahí las tres mentes. La mente sensualista en el Evangelio es conocida con todas sus teorías y demás como la levadura de los saduceos. Jesús el Cristo advierte diciendo: cuidaos de la levadura de los saduceos, es decir, de las doctrinas materialistas, ateístas, como la dialéctica marxista. Ese tipo de doctrinas corresponde exactamente a la doctrina de los saduceos, de que habla el Cristo. Mas también advierte el Señor de perfección sobre la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos corresponde a la mente intermedia. ¿Quiénes son los fariseos? Son aquellos que asisten a sus templos o a sus escuelas, religiones, sectas, etc., para que todos los vean. Escuchan la palabra, pero no la hacen dentro de sí mismos.
Son como el hombre que se mira en un espejo y da la espalda y se va. Únicamente asisten para que otros los vean. Pero nunca trabajan sobre sí mismos. Y eso es gravísimo. Tales gentes se contentan con las meras creencias. No les interesa la transformación íntima. Total, pierden su tiempo miserablemente y fracasan. Cuidémonos pues de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Y pensemos en abrir la mente interior. ¿Cómo la abriremos? Pues sabiendo pensar psicológicamente. Ustedes aquí reciben clases para el pensar psicológico. Si uno aprende a pensar psicológicamente, logra al fin abrir la mente interior. La mente interior, repito, funciona con los datos de la conciencia superlativa del ser. Entonces, experimenta, gracias a eso, la verdad de los diversos fenómenos de la naturaleza. Con la mente interior abierta, podemos nosotros hablar, por ejemplo, sobre la ley del karma. Ya no por lo que otros digan o dejen de decir, sino por experiencia directa. También con la mente interior abierta. Quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, o sobre la ley de la transmigración de las almas, etc. Pero repito, ya no basados en lo que leímos o en lo que escuchamos de algunos autores, sino en lo que por sí mismos experimentemos de forma real, directa. Eso es obvio. Don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, hace pues una distinción clara entre la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura. No hay duda de que la razón subjetiva, racionalista, jamás podría aportarnos nada que no perteneciese al mundo de los 5 sentidos. El intelecto por sí mismo es racionalista y subjetivo. Si un intelectual oye hablar un tema sobre reencarnación, sobre karma, exigirá pruebas, demostraciones, como si la razón o como si las verdades que solo pueden ser percibidas por la mente interior pudiesen ser demostradas a la mente sensualista. Eso es exigir pruebas sobre eso en el mundo del sensorial externo. Equivale tanto como a exigirle a un bacteriólogo que
estudie los microbios por el telescopio. O como exigirle a un astrónomo que estudie astronomía con un microscopio. Pruebas se exige, pero las pruebas no se las puede dar a la razón subjetiva, porque la razón subjetiva o sensualista no tiene que ver nada con aquello que no pertenezca al mundo de los 5 sentidos. Y temas como el de la reencarnación, el karma, la vida post-mortem, etc., son de hecho exclusividad de la mente interior, jamás de la mente sensual. A la mente interior sí se le puede demostrar, pero ante todo se exige del candidato a una demostración que haya abierto su mente interior. Si no la ha abierto, ¿cómo haríamos para hacerle una demostración de ese tipo? Obviamente aquello sería imposible, ¿verdad? Visto esto con claridad, conviene que ahondemos ahora un poco en la cuestión de facultades. El intelecto por sí mismo es una de las facultades más tóxicas en los niveles del ser. Si queremos volver todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. Indubitablemente, existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme esta vez en forma enfática a la imaginación. Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente con el título de la loca de la casa. Título injusto, que si no fuera por la imaginación, no tendríamos esta grabadora, no existiría el automóvil, no existiría el ferrocarril, etc. El sabio que quiere hacer un invento deberá primero imaginárselo, luego plasmar su invento en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa tendrá primero que imaginarla y después la podrá trazar en el plano, de manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla nosotros imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la mismísima fantasía. Obviamente ella está constituida
con los desechos de la memoria, no sirve. Y es hasta perjudicial. Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Esta es en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Obviamente, la misma puede desarrollarse espléndidamente y darnos acceso al ultra de todas las cosas. La naturaleza misma posee imaginación. Eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Mas gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del cerebro, o centro perceptivo de las sensaciones. Y así podemos percibir la imaginación creada de la naturaleza. Ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. Me refiero a épocas como la de los hiperbóreos o prelemurios. No se usaba el intelecto, sino la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y el maravilloso espectáculo del cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido ya hasta la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente esta preciosa facultad. Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos enseñaría a nosotros a pensar psicológicamente. Ya dijimos y repetimos que solo el pensar psicológico podría abrirnos las puertas de la mente interior. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos gnósticos sensoriales del aparato intelectual, no será posible en modo alguno
la imaginación, de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirve. Lejos estoy de hacer tamaña afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Fuera de su órbita es inútil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo son las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar la razón de su órbita a la razón sensualista es absurdo. ¿Por qué caer en el escepticismo materialista? Muchas gentes. ¿A qué se debe que aún los estudiantes del pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo tan en boga en estos tiempos estén luchando siempre contra las dudas? ¿Por qué muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada? A través de la experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan. O aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Meten estos el error de querer estudiar astronomía, hablando en forma simbólica, con el microscopio, o estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos a cada facultad en su lugar, en órbita. No la saquemos de su órbita. Necesitamos pensar psicológicamente. Y es obvio que debemos rechazar de plano la doctrina a levadura de los saduceos y de los fariseos y aprender a pensar psicológicamente. ¿No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto? Entonces más vale que empecemos a subir por la escala de la imaginación. Posteriormente pasaremos al segundo escalón, que es el de la inspiración. Y al fin llegaremos a la intuición. Pero veamos cómo se desarrolla la imaginación. Se puede empezar con un ejercicio sencillo. Muchas veces hablé yo sobre el ejercicio del vaso con agua. Un ejercicio fácil. Si uno pone un vaso con agua a esta distancia, si en el fondo del vaso deposita un espejito, si añade al agua azogue algunas gotas, y si luego se concentra uno en el centro mismo del vaso y en todo el centro, es decir, sobre el agua, en forma tal que la vista atraviese el cristal, pues obviamente tendrá un ejercicio espléndido para el desarrollo de la imaginación. Tratará de ver en esa agua la luz astral.
hará un gran esfuerzo por verlo. En principio no verán nada, eso es obvio. Después de algún tiempo de ejercicios, verá el agua de colores, comienza a percibir la luz astral. El sentido de autoobservación psicológica entra en actividad. Y mucho más tarde, si pasa un carro por la calle, por ejemplo, verá en el agua una cinta de luz. Y verá el carro caminando por esa cinta de luz. Esto indica que ya comienza a percibir con la facultad trascendental de la imaginación. Por último, llegará el día en que ya no necesitará para nada del vaso con agua para ver, sino que verá el aire de distintos colores, verá el aura de las gentes. Bien sabemos que cada persona carga un aura de luz a su alrededor. Esa aura tiene diversos colores. El escéptico lleva siempre un aura de color verde brillante. El devoto lleva un aura de color azul. El amarillo revela mucho intelecto. El verde sucio, escepticismo. El gris, tristeza. El gris plomo, mucho egoísmo. El negro representa el odio. El rojo sucio, la lujuria, la fornicación. El rojo brillante, centelleante, la ira, etc. Obviamente, para llegar a ver así el aura de las gentes, pues hay que trabajar mucho. En este ejercicio habrá que trabajar por lo menos 3 años, 10 minutos diarios, sin dejar un solo día de trabajo. Obviamente, si tiene esa firmeza como para practicar ese ejercicio 10 minutos diarios, llega el momento en que tiene que desenvolverse en la facultad de la imaginación o clarividencia, que es otro término que le pondríamos al de la imaginación. Pero ese no sería el único ejercicio para el desarrollo de esa preciosa facultad. Se necesita algo más. Se necesita de la meditación. Sentado uno en un cómodo sillón, con el cuerpo perfectamente relajado, o acostado en su lecho, pero con el cuerpo relajado y con la cabeza hacia el norte, debe imaginar algo de un rosario. Esta ha sido cuidadosamente sembrada en una tierra negra y fértil. Imaginemos que la regamos con el agua pura de vida. Continuando con este proceso imaginativo, trascendental y trascendente a su vez, visualicémosla en el proceso de crecimiento, cómo el tallo brota al fin, cómo se desenvuelve maravillosamente, cómo surgen las espinas de entre aquel tallo y al fin echa ramas